Bendecimos desde Santa Marta y desde el canal Territorio a la audiencia de Jesucristo por este canal. Te invitamos en este momento a esta transmisión. Ponte cómodo. Si puedes compartirla, te invitamos a que lo hagas. Tenemos un tiempo especial con el Señor en esta mañana por el canal Territorio y va por la cuenta de Facebook Live. Les habla el pastor Pedro Granados de la comunidad cristiana Casa de Libertad. Y este es un tiempo de libertad. Así que quiero en esta mañana mencionarte una palabra que no te va a ser extraña. Quiero mencionar la palabra tormentas, porque en estos días en Santa Marta, de donde se origina esta transmisión, hemos vivido tormentas eléctricas. Hemos visto en tiempos de lluvia cómo Santa Marta ha sido objeto no solamente de unos torrenciales aguaceros, sino acompañados con tormentas eléctricas, y eso ha sido terrible. Hay tormentas que no son eléctricas y son igual de tremendas como las tormentas eléctricas. Precisamente queremos decirte que esta palabra tormenta tiene origen en la antigüedad, cuando se atacaba a una población. Había una guerra entre pueblos y tenían una catapulta del cual enviaban una cantidad de piedras calientes, y a eso lo llamaron tormentus. Ese es el origen de la palabra, pero posteriormente a las manifestaciones de la atmósfera, cuando habían rayos, truenos, lluvias, la asimilaron con esa lluvia de piedras calientes y le pusieron la palabra tormentas, el nombre de tormenta. Pero el origen fue en la antigüedad, cuando los pueblos estaban en guerra, hacían eso. Ahora bien, en la palabra del Señor, en las santas escrituras del Señor, encontramos varias veces la palabra tormenta. Se utiliza bastante porque el Señor utiliza en su palabra, en su Biblia, en su palabra, el término tormentas para hablarnos de tormentas de la vida, tormentas que van a pasar. Y hay muchos ejemplos de tormentas en la Biblia. Yo quiero ir a este momento, te invito a que vayas conmigo al libro de Nahum, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Encontramos en este texto bíblico que Dios nos pide que seamos fieles. En el versículo 3 dice: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece. Y dice: pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Y aquí viene esta parte que la tengo resaltada porque es a la que me voy a referir. Dice: nuestro Dios camina entre las tormentas. Quiero sembrar esa pequeña expresión que es bíblica y que está en Nahum 1, versículo 3. En la parte B final del versículo dice: nuestro Dios camina entre las tormentas. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Así que te invitamos en este momento a revisar con nosotros la aplicación de este término en nuestra vida. Quiero pedirle a los que están conectados, incluso a los que se van a conectar, cuando tenga esta transmisión, tenga esta palabra, yo te pido que lo compartas. Dale compartir, porque alguien necesita oír esta palabra. Muchas personas están pasando por tormentas en este momento y esta palabra le puede dar una esperanza y un refrigerio frente a las situaciones que están viviendo en este momento. Así que saludamos a la audiencia de Canal Territorio, a los que se conectan por TV Norte y los que se conectan desde
desde las cuentas de Facebook Live, te van a conectar también por el canal de YouTube nuestro. Así que le invitamos a que vea la transmisión y también tenga un tiempo de compartirla con sus contactos, porque ellos también van a ser bendecidos. Así que nuestro Dios camina en las tormentas. Y quiero hablar de esto porque en la Biblia encontramos unas ilustraciones que nos ayudan en este sentido. Y una que me gusta bastante tiene que ver con Jonás. Jonás fue enviado por Dios a predicar la palabra a Nínive. Pero Jonás, en un acto de rebeldía, no cumplió con lo que Dios le dijo y se fue a otro lugar. Se embarcó en una nave para irse a otro lugar. Y por la desobediencia de Jonás, ellos entraron la nave con los que iban dentro, la tripulación, incluso con Jonás que iba dentro, de pronto apareció una tormenta. Y la barca se anegaba, el barco se anegaba, estaban a punto de zozobrar. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Que la tripulación a Jonás lo conminó a que dijera de dónde era, de dónde vienes, quiénes son tus dioses. Y Jonás le tuvo que decir que la tormenta se debía a una desobediencia de él, porque estaba haciendo lo que no debía hacer. Y les contó a ellos la verdad. Ellos decidieron entonces, cuando ya no había otra alternativa, echar a Jonás al mar. Y cuando echaron a Jonás al mar, hubo enseguida calma. La tormenta desapareció. Dios permitió esa tormenta precisamente para que se diera cuenta Jonás lo que puede suceder por la desobediencia de una persona. Hay tormentas que son producto de la desobediencia. Una vez en el mar, viene otra tormenta para él. Estaba a punto de ahogarse. Él narra que estaba en los últimos momentos de su vida. Y cuando estaba ya a punto de perecer, Dios le dio la orden a un pez que se lo tragara. ¿Está notando que Dios está en la tormenta? Que Dios camina en la tormenta, que se lo tragara. Y dice la palabra que él duró 3 días en el vientre del pez. Ustedes pueden imaginar lo que sucede en el vientre de un animal, en el vientre de un pez. Ahí están los jugos gástricos que son utilizados, esos compuestos químicos que tienen para triturar, para deshacer el bocado y hacerlo nutritivo, descomponerlos. Pero ahí estuvo Jonás 3 días, pero los jugos gástricos no lo pudieron descomponer. A Jonás le llegó a su 3er día, porque estando allí en el vientre del pez, Jonás levantó una oración a Dios donde se arrepentía, donde reconocía su error. Entonces, en el texto de Jonás 2, capítulo 2, versículo 10, encontramos algo que me llama poderosamente la atención. Dice, Dios le dio la orden a un pez y le dijo, arroja a Jonás en la orilla. Dios habla en la tormenta. Le habló a Jonás, le habló al pez. Dios camina en la tormenta. Y el pez vomitó a Jonás. Si algo me gusta de esto es que hasta los animales le obedecen a Dios. En cambio nosotros los humanos le damos la espalda al Señor y no queremos escuchar su palabra. Y entonces Jonás, ya en tierra, vomitado por el pez, fue a cumplir el propósito por el cual Dios lo había mandado a predicar. Pero tuvo que pasar una tormenta para que entendiera y para que fuera obediente al propósito y a la orden que Dios le había dado. Aquí hay algo que te quiero enseñar quiero compartir contigo, es que Dios está en la tormenta. Te leí un versículo que dice que Dios camina en la tormenta. Aquí encontramos que Dios habla en la tormenta. Dios es capaz de hacer cosas inverosímiles, cosas inimaginables para nosotros con tal de salvarnos. Mire cómo hizo con Jonás para salvar a Jonás.
le dio la orden a un pez que se lo tragara y después que lo vomitara. Nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que hace lo que tú menos piensas y lo que yo menos pienso y lo que menos imaginamos para sacarnos de las circunstancias donde está. Otra ilustración que tiene que ver con las tormentas está en Mateo 8, 23 al 25 y dice: entrando en la barca, están refiriéndose a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad. Póngale tormenta, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Aquí hay otra ilustración donde vea que Jesús estaba en la tormenta. Jesús estaba allí. La barca se anegaba, la barca se hundía, la barca estaba a punto de zozobrar y Jesús estaba tranquilo. Jesús es paz en la tormenta y Jesús estaba en medio de la tormenta. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hay tormentas que Dios la permite, habita en ella y vive en ella para medir el nivel de fe de nosotros. Le dijo: hombre de poca fe. En otra ilustración vemos que Jesús no está en la barca. Esa es otra tormenta donde los discípulos se dan cuenta que el mar está embravecido, las olas entran en la barca, están a punto de zozobrar y ellos, temerosos, ven de pronto en la oscuridad de la noche una figura fantasmal y llegaron a pensar que era un fantasma, pero no era fantasma, era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Jesús camina en la tormenta y ellos, cuando reconocieron a Jesús, Pedro se atrevió a decirle a Jesús que él quería ir donde estaba él. Pedro quería caminar en las aguas como caminaba Jesús y Jesús lo invitó. Y Pedro salió de la barca y logró caminar sobre las aguas, pero cuando vio que estaba sobre las aguas, cuando quitó la mirada de Jesús y miró hacia abajo, hacia las aguas, se hundió. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús. Ahora te quiero decir una cosa: en la tormenta Jesús está. En la tormenta Jesús te invita a caminar hacia Él. No te vas a hundir, no te vas a negar, no vas a naufragar, porque Jesús está en la tormenta. Y esta palabra es para decirte que así como los discípulos pasaron por tormenta, así como Jonás pasó por tormenta, así como Job vivió la tormenta de haberlo perdido todo, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido sus bienes, haber perdido su salud. Qué tormenta la que vivió Job. Pero en la tormenta Dios se presentó a hablar con Job y tuvo una conversación larga con Job en medio de la tormenta que estaba pasando, que hasta la esposa de Job le dijo: ¿qué te queda? Lo perdiste todo, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job guardó la integridad y la obediencia delante del Señor. Y en esa conversación que tiene con el Señor lo lleva a un punto donde Job reconoce su pequeñez delante del Señor, reconoce la grandeza del Señor. Y esa tormenta trajo la restauración de Job, porque Jehová le dio a Dios el doble de lo que había perdido. Jehová le dio más hijos de lo que había perdido. Jehová lo hizo el hombre más rico del momento, hasta el punto que Job fue capaz de decir: yo había oído hablar de Jesús, hablar de Dios, perdón. Yo había oído hablar, pero ahora mis ojos te han visto. En la tormenta Dios se hace visible. En la tormenta Dios está hablando. En la tormenta Dios está presente. Yo no sé qué tormenta estás pasando y si vas a pasar por tormenta, porque los seres humanos y sobre todo el pueblo de Dios, quiero que sepa una cosa:
también va a pasar por tormenta, también va a pasar por aflicciones, pero Dios nos ha dejado esta enseñanza para que cuando estemos pasando por una tormenta, tengamos la fe puesta, la mirada puesta en el Señor y con los ojos abiertos y los sentidos espirituales bien despiertos para ver, para sentir, para escuchar, como Job que escuchó a Dios, como Jonás que escuchó a Dios, como los discípulos que escucharon a Jesús. Dios usa las tormentas para hablarte. Dios usa la tormenta para manifestar su grandeza. En este momento hay gente pasando por tormentas con un dictamen médico, pasando por tormenta cuando le dicen que ha quedado sin trabajo, pasando por tormenta cuando hay unas circunstancias terribles en la familia. Hay tormentas que aparecen cuando hay una separación, hay un anuncio de divorcio, hay un hijo que se va de la casa, hay un hijo que entró, por ejemplo, por un mal camino. Hay alguien que entra en tormenta porque perdió sus recursos en una mala inversión. Hay gente que entra en tormenta después de un accidente que ha sufrido. Hay tantas circunstancias no previstas muchas veces que llegan sin tocar la puerta que se nos convierte la vida en una tormenta. Pero quiero decirte que cuando eso ocurre, y si está pasando en tu vida, hay una esperanza, hay una voz, hay una mirada, hay alguien que te extiende la mano que se llama Jesús. No estás solo en la tormenta. Si ya escuchaste este mensaje y te ha bendecido, te invito a que compartas en tus redes sociales el link que has recibido para que otros puedan también tener la tranquilidad que necesitamos en tiempos de tormenta. Desde el canal Territorio te bendecimos.